¡Oliblas! Yeah. Lo que va a ser el cristianismo va a tener dos capitales. Jerusalén, que va a ser los ebionitas con la observancia de la Torá, y Antioquía, que va a ser, nosotros seguimos a Pablo, y Pablo nos dice que los gentiles no es necesario que observemos la Torá, y por lo tanto tomamos el poder de este modo. El doctor Mario Sabán presenta la sección de historia en Oliblast. Abba! Father! Daddy God! ¿Qué pasa en Efeso y Magnesia? Ahora se llama Manisa, la ciudad. Es una ciudad cercana, muy cercana a Esmirna. ¿Conocen Turquía o ven? ¿Se acuerdan el mapa de Turquía? Bueno, hay muchos líos en Turquía ahora, así que está saliendo mucho en las noticias. Pero hay una ciudad que da al mar, que se llama Esmirna. Esmirna fue una de las primeras comunidades de judíos que creyeron en Jesús, sobre todo Éfeso, que está a pocos kilómetros de Esmirna. Y, claro, Éfeso, Esmirna, ¿quién dominaba como obispo de Éfeso? Como obispo de Éfeso dominaba Timoteo. Claro, ¿quién era Timoteo? Lo tenemos en Hechos 16, versículos 1 y 2, a quien Pablo lo circuncidó porque era de madre judía. Por lo tanto, ¿qué tenemos en Éfeso? Que en Éfeso todavía los grupos judíos controlaban la comunidad. Todavía los gentiles no habían llegado de alguna manera a tomar el poder, y en el 97, muerto Timoteo, ya los gentiles van a tomar el poder. Es decir, Éfeso con Timoteo estaría cercana a las posiciones de Jerusalén, pero desaparecido Timoteo ya no, porque otra vez los gentiles toman el poder. Y ahora vamos al centro neurálgico donde se desarrolló la división tajante de judaísmo y cristianismo, que es Roma. Es en Roma donde se hizo la división, pero que no pertenece al siglo I, sino al siglo II. Vamos a ver cómo fue. En el siglo I, es decir, a fines del siglo I, en Roma había un jefe de la Keilah, que hoy los católicos lo llaman papa, pero bueno, tema de los católicos, pero era un jefe de la comunidad, ¿ok? Ese jefe de la comunidad es San Clemente Romano. Así se lo llama en el Santoral, es Clemente Romano, no hay que mezclarlo con Clemente de Alejandría, hay dos Clementes, por las dudas lo digo. Clemente de Alejandría es un filósofo cristiano del siglo II, Clemente Romano es jefe de la Keilah, de la comunidad mesiánica, en el año 90. ¿Y cómo se llama? Clemente ben Yehudá, ¿ok? Se llama Clemente ben Yehudá, hijo de Judá, este hombre era judío, ¿y qué escribe? Escribe las pseudo-clementinas. Porque es muy importante, lo pueden poner en Google, pseudos clementinas. Es un libro, es un escrito, es pequeño, creo que está en PDF en internet, así que pone pseudo clementinas, pum, PDF y lo lee. Es un libro, es una carta, yo diría, pero claro, tiene formato libro, pequeño, donde las pseudo clementinas, Clemente explica por qué cree en Yoshua, tomando siempre versículos que corresponden al Tanaj, al Antiguo Testamento. Y entonces ahí sabemos que todavía no existía el Nuevo, que el Nuevo lo estarían escribiendo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, algunos seguramente escritos ya para el 90 estarían terminados. Se sospecha que Marcos, Mateo, Lucas en el 80 más o menos están terminados. 90, 110 estaríamos hablando de San Juan. Pero, ¿por qué son importantes las pseudo-clementinas? Porque Clemente ben Yehudá, que en el orden de sucesión papal es papa del 90 al 99, fíjense justo casi los últimos 10 años del siglo I, Clemente ben Yehudá, con las pseudo-clementinas, está diciendo que Yeshua es el Mesías de Israel solamente por el Tanaj. No cita nada del Nuevo Testamento porque no tiene el Nuevo Testamento. Quiere decir que no había canon, no había Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es, imaginemos que nos vamos a una comunidad de Pablo en el año 90 y la gente está orando. ¿Qué ora? ¿Qué reza? No dice Nuevo Testamento, no hay Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Lo que reza es lo mismo que todo el mundo judío está rezando la Biblia, solamente que en alguna comunidad leerían alguna carta de Pablo. Seguramente que en Roma leerían la carta a los romanos de Pablo, pero en Éfeso no leerían la carta a los romanos de Pablo. En Éfeso leían la carta a los romanos a los efesios. La carta a los romanos de Pablo era para el problema que tenían en Roma. ¿Queda claro lo que decimos? Entonces no hay que ver la carta de Pablo para todo el mundo. Era la carta para cada comunidad. Con lo cual, ¿qué hacía una comunidad? Vamos a ponernos en el siglo I. Leía toda la Torá, todo el Tanaj, leía toda la Biblia hebrea, y de repente decía, bueno, Pablo nos escribió una carta, vamos a leerla, porque es la carta a los romanos. Nos la envió Pablo. Entonces la leían.
Y es que leían en Galacia la carta a los romanos. Para Galacia era la carta de Gálatas. Esto también se pierde cuando alguien lee todas las cartas. Parece que Pablo está escribiendo para todo el mundo, que la de Gálatas se tenía que leer en Roma. A ver si me entienden. En el siglo I hay que tratar de ponerse en el siglo I y entonces decir cuál era el canon de esta gente, cuál era el libro sagrado. La Biblia hebrea, no había otra cosa. Cartas que circulaban por ahí, pero la Biblia hebrea. El Nuevo Testamento no estaba escrito, los evangelios no estaban escritos. Y estamos hablando 60, 70 años luego de la desaparición de Jesús.